Bueno, vamos a seguir con la clase de neumonía. ¿Ya? Aquí, uy, no cargó. Bueno, fisiología pulmonar, esto ya lo hemos visto un poco. Es importante entender de que los pulmones se encargan de pasar oxígeno para todos los tejidos del cuerpo y que a su vez también se encarga de eliminar el dióxido de carbono. ¿Ya? Esto de aquí es prácticamente la circulación menor. Ya por eso ya le hablo ahorita de neumonía, porque hemos visto todos los otros temas, ya van a entender que toda la sangre que llega a la aurícula derecha va al ventrículo derecho, del ventrículo derecho va a la circulación pulmonar, ya, y en la circulación pulmonar está la oxigenación. De la oxigenación vuelve de los pulmones por medio de las venas pulmonares, que son las únicas venas que tienen oxígeno en realidad, y van a aurícula derecha, de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y se va circulación sistémica por todo el cuerpo, ¿ya? Esto ya lo hemos visto. Este es el intercambio gaseoso que hay, ¿ya? Y nosotros aquí, ¿por qué lo menciono? Porque ustedes cuando vayan a ver cualquier tema con relación a los pulmones, tienen que ver que vaya a haber una buena expansión. Si un paciente no tiene una buena expansión, tienen que pensar que hay una patología. ¿En qué voy a pensar? Tal vez el paciente tiene fracturas costales, tiene un tórax inestable, tiene un enfisema pulmonar, es un paciente EPOC, o sea, bronquitis crónica, tiene asma, ya está con dificultad respiratoria, algo está pasando. Entonces, siempre es importante ver que todos estos músculos de la respiración estén trabajando de una manera adecuada. Entonces yo aquí voy a ver que estos músculos que están relacionados con el tema de la inhalación y hay otros que están relacionados con el tema de la exhalación, ¿ya? Esto es bien básico, ¿ya? Pero aquí preguntita, ¿cuál es el espacio muerto anatómico? ¿Cuál es el espacio muerto fisiológico? ¿Qué es la relación BQ? Relación BQ ya lo había explicado, que viene a ser la relación que hay entre la ventilación y la perfusión, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Ventilación es lo que yo estoy metiendo aire y este aire que ha entrado va a ser intercambio gaseoso por medio de las arterias que están ahí cerca del pulmón. ¿Ya? Ahora, espacio muerto anatómico y un espacio muerto fisiológico. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el espacio muerto anatómico es una zona donde no hay intercambio gaseoso por cuestiones anatómicas. Por ejemplo, yo meto aire y ese aire se va directamente a mis pulmones, pero el aire que pasa por mi nariz, por mi faringe, por mi tráquea, no hay intercambio gaseoso. Entonces, ese es el espacio muerto anatómico, áreas donde no hay, ¿ya? Y el espacio muerto fisiológico es regiones donde puede haber ventilación, pero no hay perfusión. O sea, que puede ser que está llegando el oxígeno, pero que no está siendo perfundido. ¿Ya? ¿Por qué? Tal vez porque haya algún tema de que está pasando aire, pero en realidad en ese aire que está ingresando no hay arteria en esa zona, entonces ahí es el tema. ¿Ya? Entonces, espacio muerto anatómico, estamos hablando de la parte más superior, ¿ya? Y el espacio muerto fisiológico, digamos que son las zonas distales donde no hay alveolos, no hay alveolos y no hay vasos. Bueno, la BQ, que es prácticamente lo que le había dicho, ¿ya? Aquí, por ejemplo, que puede ser que yo tenga un alveolo mal perfundido, ¿ya? Que tenga un alveolo donde está entrando aire, pero por ejemplo aquí, la arteria, entonces es un alveolo mal perfundido, entonces es el espacio muerto fisiológico. Ahora, nosotros en los pulmones tenemos zonas, zona uno, zona 2, zona 3. Zona uno, ápice, zona 2, la mitad, zona 3, las bases. Entonces, yo normalmente en cada zona voy a tener una diferencia. Por eso es que cuando, por ejemplo, yo oculto los pulmones en los ápices, voy a escuchar mucho más fuerte la ventilación, voy a escuchar que suena súper fuerte, porque hay mayor ventilación que perfusión. En la zona 2, o sea, en la mitad, voy a escuchar súper normal, digamos, entre ventilación y perfusión. Y en la zona 3, perdón, y en la zona 3 ya, hay mayor perfusión que ventilación. ¿Por qué? Porque el aire por gravedad tiende a irse arriba. Por eso cuando yo tengo un neumotórax o un neumoperitoneo, en mi abdomen, si se perfora una víscera hueca, ese aire a dónde se va a ir. No lo voy a buscar aquí en fosiliaca el aire, en la radiografía que voy a hacer. Ese aire lo voy a buscar subdiafragmático. Entonces voy a ver ahí aire a nivel subdiafragmático, que es porque tal vez hay un neumoperitoneo. Ahora, si yo tengo un neumotórax, ese aire hacia dónde se va a ir. Se me rompe aquí, se me perfora
un pulmón o algo, porque no sé, recibe una cuchillada o algo, ese aire que va a salir, ¿a dónde salir hacia la panza? No, saber hacia arriba. Entonces, por eso el paciente no puede respirar, ¿por qué? Porque el aire está subiendo, me está colapsando mi sistema vascular, ¿ya? Entonces se está apretando el corazón, no puede contraerse bien y me lo desplaza. Y mi tráquea igual por adentro, si aquí se me revienta este pulmón, tengo un neumotórax derecho, este aire va a apretar y me va a desviar todo hacia el otro lado, porque se empieza a expandir hacia arriba. ¿Ya? Estoy grabando. Sí. Entonces nosotros tenemos estos centros, igual, tenemos centros que regulan la respiración que están a nivel del nivel central. Ya, también tenemos algunos otros centros que están a nivel periférico, nivel local, o sea, a nivel de los pulmones o en la parte de lo que es por el callado aórtico. Ya, bueno, aquí le decía periférico, central, local. Definición, ahora sí, neumonía. ¿Qué viene a ser neumonía? Pues, cortito para que no se confundan porque esto a veces les preguntan en el internado o en la práctica o algo, y una pregunta a veces que es tan sencilla que no se sabe responder cuando le dicen, doctor, ¿qué es una neumonía? Ah, ya la infección del parénquima pulmonar. Sencillo. Ahora, yo siempre, bueno, hay algo que históricamente, ¿cómo se clasificaba la neumonía? ¿Cómo se clasificaba la neumonía desde el año de la pera? Se decía neumonía adquirida en la comunidad, que es la neumonía que te da en tu casa, ya que te da en el mercado, que te da en el súper, que te da en el banco, o sea, te dio neumonía por alguna parte que fuiste en el colegio, en la universidad, ¿ya? Y está la neumonía adquirida en el hospital o la neumonía nosocomial, ¿ya? También está la neumonía relacionada con ventilación, con ventilación mecánica, ¿ya? Y la neumonía que está asociada a los cuidados de salud. Ahora, aquí, por ejemplo, también una historia, una neumonía asociada a los cuidados en salud. Teníamos un paciente, yo era un paciente este, que dializaba, era un paciente que dializaba. Yo estaba trabajando en un servicio de infecto con el doctor Carlos Paz, ¿ya? Y en el servicio de infecto nos llega, bueno, primero me llega a mí porque no estaba aún el doctor, y dice, doctor, vamos a tener que iniciar antibióticos con este paciente porque salió positivo ya a su cultivo. Le dije, ¿qué paciente? El paciente tanto, el que dializa ya, y siempre los pacientes que se dializa cada cierto tiempo se le hace controles, urocultivo, cultivo de secreción bronquial, cultivo de punta de catéter, de todo, ¿ya? Porque son pacientes que tienen muchas infecciones o riesgo de infecciones. ¿Ya? Y salió, no me acuerdo la bacteria, pero que salía que solamente era sensible a colistin. Ya estamos iniciando colistin. ¿Y cuál es el tema de colistin? Para los que ya vieron las clases de antibióticos, el colistin es súper nefrotóxico. O sea, no es como que, tengo una infección, colistin. O sea, es un antibiótico de última línea. O sea, ya diste amoxi con clavulánico, diste pipertazo, diste meropenem, diste, no sé, diste todo lo que vos querrás. ¿Ya? Y no cede y solamente te queda colistin, recién utilizas colistin. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el colistin es bien nefrotóxico. ¿Ya? Y en ese caso que, que pase esto, ¿ya? Hay que ver si riesgo-beneficio. Entonces, aquí, ¿cuál era el problema? Este paciente que dializaba, le iniciaron colistin, le dieron una dosis de colistin, pero si el colistin es nefrotóxico y el paciente está dializando, ¿qué les hace pensar? O sea, obviamente si hay una infección, se lo trata. Pero yo le pregunté, pero el paciente lo vi hace rato y estaba súper bien, hablaba, comía, estaba hasta riendo, salió todo bien de su diálisis, revisé, todo estaba bien y vi que no tenía fiebre. ¿Por qué le estaban iniciando colistina? Porque salió positivo al cultivo y eran unos residentes. Y le dije, pero el cultivo salió positivo, pero hay clínica, hubo ahí un altercado y le dije, doctor, pero si no hay clínica, no por un cultivo positivo le vamos a iniciar porque puede ser que sea un paciente colonizado. ¿Ya? Ya después ya llegó el doctor, dijo, carajo, que son unos burros de porra, que cómo le van a iniciar, que no sé, que no hay clínica, y es un paciente que está colonizado, y eso es que no se da nada. Ahora, si ese paciente salió positivo a esa bacteria, que era sensible al colistín, y está con fiebre, está taquicárdico, está hipotensando, está con todo, se le da. Y ahí se le dice asociada a cuidados en salud. Ya, ahora, aquí. Un paciente, cuando yo voy a recibirlo o veo que está internado, no sé, medicina interna o algo,
¿Cómo yo voy a decidir qué antibiótico utilizar con esta tabla? Ya, espero que le hayan sacado captura, aprovechen y saquenle captura, porque yo tengo que valorar los riesgos, ya, porque yo, por ejemplo, le tengo que preguntar al paciente, ya, porque por ahí este paciente tiene una neumonía con alguna bacteria que sea resistente, ya, a un tratamiento convencional. Entonces, si yo le tengo que preguntar, señor, ¿usted está hospitalizado en estos últimos 3 meses? No, no, no estaba hospitalizado. Ah, sí, me internaron. ¿Y cuántos días estuvo? Estoy internado 5 días. Mm, y ya empiezo a preguntarle, ¿y qué antibiótico revisó? Entonces yo ya sé que tal vez esos antibióticos hay resistencia. Segunda pregunta, ¿y esos antibióticos los recibió en ese entonces o no los tomó? Sí, los recibí, me pusieron en vena. Ok, entonces yo ya sé que ese paciente lo hospitalizaron, ponerle, estamos en diciembre, lo hospitalizaron en octubre y que recibió antibióticos, 10 días de antibióticos y el paciente estuvo internado. Entonces ya tengo aquí uno, dos criterios. Me fijo, paciente VIH positivo. Otro criterio. Es un paciente que yo no le puedo hacer tratamiento, no, un tratamiento ambulatorio. Es un paciente con sonda. Es un paciente con supresión de la secreción del ácido gástrico. O sea, tal vez, no sé, tuvo un bypass gástrico, tuvo resección de cardias, no sé, algo, ¿ya? O es un paciente EPOC. Entonces, si este paciente tiene algo de esto, tiene riesgo a que tenga una infección por una bacteria gram negativa resistente o un MRSA. ¿Qué significa? Estafilococcus aureus meticilin resistente, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Si yo pienso que este paciente puede tener riesgo de un MRSA nosocomial, lo misma pregunta. Estuvo internado más de 2 días en estos últimos 3 meses, ha utilizado antibióticos, el paciente hace diálisis o ha tenido alguna sesión en los últimos 30 días, el paciente estará colonizado, como el que les contaba de esto. El paciente estará ya colonizado previamente. El paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene supresión de esto. Ya, MRSA adquirida en la comunidad. Ok, a ver, este paciente tiene infiltrado, tiene cavernas, un paciente tal vez tuvo tuberculosis. El paciente está tosiendo sangre. ¿Cómo están los glóbulos blancos? El paciente están bajos, está neutropénico, está eritematoso. El paciente tiene influenza constantemente. El paciente es joven. ¿Ya? O algo más que haya pasado. Entonces yo valoro todo esto. Yo digo, ok, este paciente yo no le puedo dar una amoxi de 500 cada 12, ni siquiera una amoxi más clavulánico. Tiene riesgo de tener una infección resistente. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? De que yo voy a evitar ya usar esto, porque ¿qué era lo que se hacía? Ah, neumonía adquirida en la comunidad, o sea, me llega la consulta, el paciente está con fiebre, con estertores crepitantes, una radiografía y veo infiltrado, ok, es un neumococo, le doy amoxicilina. Ahí es una infección adquirida en el hospital, es una enterobacteria, le doy una ceftriaxona, ¿ya? Endovenosa, ¿ya? No, este es una neumonía porque está con ventilación mecánica, es una Cinectobacter, o es esto, pucha, ¿qué antibiótico voy a hacer? O sea, hago empírico, pero tengo que esperar el cultivo. Es una asociada a los cuidados de la salud, es una Staphylococcus aureus, ¿será meticilina resistente o meticilina sensible? ¿Cuál uso? Entonces, antes se utilizaba esto, pero actualmente ya no sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí yo veo que un paciente ambulatorio no me va a llegar solo un neumococo, puede ser un micoplasma, puede ser ya una clamidia, puede ser una Coxiella burnetii, y aquí es donde se ha definido, y aquí sucesivamente vayan leyéndolo para no leerlo todo, ya, porque no voy a leer lo que ya está ahí escrito, ya, pero ¿qué sucede? Que ya antes se decía que la neumonía era solamente neumococo, ahora se ve que las neumonías, bueno, no es que ahora se ve, sino que se ha demostrado que en realidad las neumonías son polimicrobianas. Bueno, que, solamente es un neumococo. Obviamente, tal vez hay predominio de neumococo, pero por ahí también hay una moraxela, por ahí hay una legionela, por ahí hay una Haemophilus influenzae, o sea, son polimicrobianas, ¿ya? Entonces, esos son los factores de riesgo que son muy similares a lo que habíamos visto al comienzo y en general. Y aquí esto, tengo que yo ver en mi paciente la edad y qué comorbilidades puede tener. Puede tener una neoplasia, puede tener EPOC. El que sepa qué es EPOC, por qué es importante el EPOC en neumonía, se va a ganar un premio. Ya así que ahí responden. Puede ser que el paciente tenga diabetes, tenga una enfermedad renal crónica, tenga insuficiencia cardíaca, tenga hepatopatía crónica, una cirrosis, algo. Entonces, todo esto me va a poder aumentar el riesgo. ¿Ya? Y aquí algo que también hay 100% de probabilidades que le van a preguntar y tienen que saber.
¿Cuándo yo voy a considerar una neumonía adquirida en la comunidad nosocomial? Porque obviamente no es que esta definición, claro, el EPOC, ¿por qué es grave con neumonía? Ya, es la pregunta, perdón. Ya, o sea, no es que esta definición de acá ya no se utiliza, pero antes nosotros nos guiábamos a esto es esto, entonces doy esto. No, eso ya no, pero lo que sí es que hay la clasificación. Entonces, una neumonía adquirida en la comunidad es un paciente que te llega a la consulta o llega a emergencia con fiebre, algo, dificultad respiratoria, revisas y haces radiografía, ves infiltrados, ya ves alas de mariposa, ahí el infiltrado exudativo, está con fiebre, está con estertores crepitantes, está desaturando, ya entonces ahí ya, es una neumonía adquirida en la comunidad. Yo lo interno. ¿Ya? Y ese paciente lo interna con neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, ¿qué sucede si yo interno a un paciente, digamos, una hiperplasia prostática benigna? ¿Ya? Porque se le va a hacer un procedimiento donde le van a hacer la resección, digamos, ¿no? Entonces yo lo interno al paciente el día lo interné el día lunes 15, el día lunes 15 de diciembre, ¿ya? Porque no quieren los hijos que se esté orinando en la cena de Navidad. Lo internamos el día lunes 15, el paciente lo internan, tuvo alguna complicación, sangrado, lo dejamos unos días extra y el paciente lleva ya más de 48 horas internado, ya estamos en miércoles. Y hoy día, miércoles, en la noche, me llama la enfermera y me dice, doctor, sé que no está de turno, pero está aquí este otro doctor que es un burro y que no me llevo bien con él, entonces, por favor, ¿será que usted puede venir a valorar al paciente? Que eso es algo más o menos que me está pasando. ¿Ya? ¿Será que puede venir? Porque el paciente está haciendo fiebre y el señor dice que es normal, que es el otro doctor dice que es normal por el procedimiento. Ya, pero usted me ha dicho que 48 horas después que yo tenga un paciente internado por cualquier otra cosa no infecciosa, tengo que pensar en una neumonía. ¿Será que puede venir usted tal vez para que la orden, la radiografía, lo revise? Voy a ir más tarde. ¿Ya? Entonces, si pasan 48 horas y el paciente empieza a tener sintomatología de fiebre, les cuesta respirar o algo, yo tengo que hacer estudios, tengo que revisar. Y puede ser que yo me tope con una neumonía. Y ahí yo voy a decir neumonía nosocomial. ¿Ya? Porque ya va más de 48 horas, va entre 48 horas a 72 horas de su ingreso. Ahora, si este paciente ya sale, digamos, lo voy a tener internado tal vez, si es neumonía, lo voy a tener internado jueves, viernes, sábado, domingo, ya para que pueda estar en Navidad con su familia. A ver la fecha. Permítelo usar la app. Yo lo voy a tener internado, claro, hasta el lunes, digamos, ¿no? Si es una neumonía nosocomial. ¿Ya? El lunes se va. Y el paciente se va, pasa Navidad, que ya estamos hablando, pasó 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 10 días. Pasó Navidad y Año Nuevo, excelente. Y el paciente me llega el 2 de enero con clínica de neumonía. No me pueden decir, doctor, que su tratamiento en la clínica fue terrible. Mi abuelito, mi papá sigue con neumonía. No, la neumonía no es una neumonía nosocomial, es otra neumonía que la ha debido adquirir yendo a la cena de Navidad, comiendo en Año Nuevo, no sé, se fueron a la fiesta, se fueron a Cancún, se fueron a Brasil, se mojó. Es una neumonía nueva. Entonces esto es importante, ¿ya? Ahora esto, yo quiero que le saquen captura, porque esto guárdenselo, en algún momento le va a servir, se lo aseguro, sáquenle captura. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña pausa, voy a servirme agua, ¿ya? Un segundo, si tienen dudas, escríbanlo en el chat para reanudar grabación. Bueno, ya le sacaron la captura, yo espero, vamos a seguir. Entonces vamos a tener un pequeño caso clínico, ¿ya? En realidad creo que son varios. ¿Ya? Tenemos un paciente masculino de 40 años. Tiene disnea progresiva, tos, expectoración mucopurulenta, abundante y hay candidiasis oral. Y hay sospecha de esofagititis por cándida. ¿Qué ven aquí? ¿Cómo definirían? ¿Qué describirían? ¿Mm? Vamos a hacer el ejercicio porque esto lo van a hacer ustedes en el internado. Se van a acordar de mí. Van a presentar al paciente así, bueno, doctor, esta es una radiografía, PA, ya, donde puedo ver que es una radiografía PA del paciente fulano de tal, de 40 años de edad, y puedo definir que es una buena radiografía, está bien tomada. ¿Por qué? Porque puedo ver más de tres apófisis espinosas, aunque las clavículas no están equidistantes, ya veo de los vértices hasta las bases pulmonares. Cuento.
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho arcos intercostales, bastante bien. Ya, entonces es una radiografía bien tomada, veo que hay buena penetrancia. Ok, ahora el ABC. En este paciente en nada puedo ver la vía aérea, ya. La tráquea está centralizada, veo los pulmones, ya que están de vértices de los vértices hasta las bases. Y ve que ya el parénquima, veo que hay unos infiltrados, ¿no? Veo que hay unos infiltrados aquí tipo algodonosos. Sé, el corazón, cardiomegalia no es, algo del índice cardiotorácico a ojo de buen cubero, parece que está menor a 0,5. De diafragma veo vértices costofrénicos y costodiafragmáticos adecuadamente, incluso aquí lo veo más arriba en realidad. ¿Ya? Y no veo que haya fracturas ni nada. Bueno, ahora aquí, como le decía, hay opacidades, ¿no? Que era lo que se valora en B. Vemos la tomografía, vean, imagen en libro esmerilado. Esto es lo de los bordes del vidrio esmerilado. Vean, hecho bolsa ese pulmón. Entonces, tengo una neumonía bárbara. Vemos la otra ventana. Eso, vemos hecho bolsa. Aquí igual. Hay un poco de pulmón, y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Hay consolidaciones, ¿ya? Entonces aquí ya me debe llamar la atención que esto no está bien, o sea, tiene que recibir antibióticos, o sea, el paciente está mal. El paciente recibe antibióticos, se desapareció, o sea, pidió su alta solicitada, porque estaba con antibióticos endovenoso, se desapareció, se fue con otro médico, quién sabe qué le hicieron, pero volvió. Y así está, mejoró, mejoró. Mejoró. Hay ciertas lucencias. Esto, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con neumonía, le dan el tratamiento antibiótico 7 10 días y le piden una radiografía a los 10 días y van a seguir viendo tal vez aún las imágenes. Van a decir, pucha, sigue la imagen ahí, sigue los infiltrados, vamos a darle 10 días más antibiótico. No. El cuadro se soluciona, hay una buena resolución, pero anatómicamente va a haber aún la lesión, ¿ya? Porque hay la cicatrización y todo lo demás. Y después se le ve en la tomografía, ahí, ¿no? Las lesiones pequeñas en comparación con la otra, está mucho mejor. Entonces vemos que ha quedado como una cavidad. Ha quedado una cavidad, hay un poco de fibrosis. Esta es la fibrosis. Y ahí están ahí las cavidades, ¿no? Entonces, ahora, la hora y la hora, ¿qué sucede? Este era un paciente, ya, que terminó teniendo VIH. Era un VIH positivo, tenía un recuento de CD3 y CD4 bastante bajo, ya. Se pensó que había tuberculosis, pero no era tuberculosis y terminó siendo una neumonía por estafilococos aureus. ¿Ya? O sea, no era tuberculosis, porque obviamente las cavitaciones uno diría, pero no era tuberculosis. Caso clínico 2. Aquí vemos que un paciente que está entubado, vean, aquí está el tubo. Esto ya es cavidad cardíaca. Bueno, ahí ya le dio el cursor, digamos. Pero vamos viendo más marcado, ¿no? Entonces esto no es normal. No es normal, se debería ver oscuro completamente porque en el pulmón es oscuro. Vemos aquí está súper más tomado. Aún ahí ya aparece ahí el hígado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en esta segunda toma? Hay consolidaciones, sí. Ya no lo voy a leer todo, me voy a ir al grano. A ver. Hay varios nódulos que tenemos en este paciente. Hay imágenes en vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es esto. Los que ya han visto las clases de tomo, me imagino que ya deben saber qué es el vidrio esmerilado. Esto es la imagen en vidrio esmerilado, que es como el vidrio ilustrado cuando está empañado, eso significa el vidrio esmerilado.
¿ya? Entonces agarramos y decimos, pucha, y había un derrame pleural, ¿ya? Entonces, en este paciente que terminó pasando, ya esas consolidaciones que teníamos, teníamos pensado, bueno, y terminó siendo, ya que era una neumonía necrotizante, ¿ya? Y que había un absceso, había empiema y en el cultivo salió Klebsiella neumonía. Entonces, ustedes ven aquí un paciente que llegó directo a entubarse. O sea, y ahí quiero que vean al comienzo en las clases, estamos en diapositiva 37. Y se dice, neumonía adquirida en la comunidad, neumococo. Ya un neumo, yo, no, yo si le daba solo a Moxi, no le iba a hacer nada. Y por eso es aquí lo que yo le decía. No, está acá. Está acá. Que un paciente que viene de la calle, no va a ser siempre neumococo, puede ser cualquier otra bacteria. ¿Ya? Ahora, paciente que, que se requiere hospitalización, que viene de la calle con su neumonía, no necesariamente va a ser neumococo. Puede ser legionela, enterobacteria, pseudomonas, estafilococo, clamidia. Pero este paciente era más que eso. Ay, no, más 37. ¿Ya? Aquí está la tomo. Era una Klebsiella neumonía. ¿Ya? Ahora, la fisiopatología, ¿qué sucede? Estos microorganismos que están en nuestra vía aérea, ya, de la parte superior a la inferior, ya terminan infectando. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Esas bacterias empiezan a moverse y terminan, por así decirlo, infectando, ya, principalmente cuando dormimos. Por eso se ve más frecuente en los abuelitos porque están echados. Ahora, también puede llegar a haber una propagación hematógena y ahí se hace la endocarditis, pero es menos frecuente. Ahora, nosotros tenemos un mecanismo de defensa. Entre estos mecanismos de defensa que nuestros pulmones tienen contra todos estos agentes o microorganismos, nosotros tenemos unos macrófagos alveolares que se las comen las bacterias. Se las comen, liberan mediadores inflamatorios, interleucina y todo, y hacen fiebre, y así también las bacterias se mueren por la fiebre. Entonces, esto hace nuestros macrófagos, ¿ya? Entonces, nosotros qué vamos a empezar a pensar fuera de la caja con neumonía. Entonces, ¿por qué nos da fiebre? Porque la fiebre ayuda a matar a las bacterias. Y conjunto con los macrófagos, ya este pulmón con los macrófagos más la fiebre que es producida por reacción del mismo cuerpo, pero en realidad es porque estos macrófagos van liberando esta interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, ya interleucina 8, FCG, unidad formadora de granulocitos, o salen más glóbulos blancos, ¿ya? Entonces empieza a ver todo eso en conjunto con los leucocitos, ¿ya? Que son como esos soldaditos que están yendo a hacer la guerra y el cerebro, sí, ahí dice, ay, estoy caliente, pero es porque se están liberando todas estas cosas que aumentan la temperatura. ¿Y para qué? Para que esta bacteria que está haciéndome una neumonía, un derrame, algo, se muera, se chingue. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo aquí un paciente con todo esto que está ahí, con todos los electrodos hecho bolsa, ya que era el paciente de la Klebsiella, y ahí esta Klebsiella yo sé que es una bacteria gram negativa. ¿Ya? Entonces, estas bacterias que son gram negativas a veces son un poco más complejas. ¿Ya? Entonces, a estos pacientes, ya que son bacterias más complejas, no se le puede dar de entrada nomás una moxi y que darle otros antibióticos. ¿Por qué? Porque van a hacer una neumonía donde me va a hacer mayor cantidad de estragos. Y este paciente con Klebsiella me terminó haciendo una necrosis, ya hizo una gangrena pulmonar, ya. Entonces, esa es la historia del caso. Ahora, lo que ustedes tienen que saber en neumonía, que hay el tema de las fases de la neumonía a nivel histológico. Entonces, llega una fase de neumonía, la primera es la fase congestiva o el edema, donde yo voy a ver, digamos, si a mí me llega un paciente hacia el comienzo, ¿ya? Que está empezando con la neumonía del pulmoncito así medio limpio, pero está con medio con fiebrecita, con flemita, es que el paciente está congestionado, está con flema, hay edema. Ya después va pasando el tiempo, ya se dice que la fase de la hepatización roja. ¿Por qué? Porque empiezan a haber más glóbulos rojos, empiezan a haber más glóbulos blancos, por la prioridad, digamos a cantidad, hay más glóbulos rojos. Hepatización gris es cuando ya todas estas células que llegaron se mueren. Entonces gris, como un hemo de luto, empieza a haber muerte, entonces por eso es gris. Y ya después cuando ya hay la resolución, ya se ve de esta manera. O sea, solamente los macrófagos comiéndose todo.
O sea, aquí tenemos fases ya de la neumonía. Fase de hematización, día uno, hepatización roja, día 2 al 3, hepatización gris, del 4 al 6 y resolución después ya del 6. ¿Ya? Ahora, yo en esta neumonía extrahospitalaria, yo sé etiológicamente que mi germen más común, que no es que vaya a ser el único, pero el más común es el neumococo. ¿Ya? Pero hay que dividirlo, porque este neumococo puede ser que no sea un neumococo, esta neumonía puede ser que no sea un neumococo. Entonces, yo tengo que pensar en microorganismos típicos y atípicos. Yo en los típicos, ¿cuáles me puedo topar? Un estreptococo neumonía, o como les van a escuchar toda la clase decir, o lo que queda de la clase decir, neumococo. También me puedo topar una hemófilo influenzae, me puedo topar una estafilococcus aureus y me puedo topar gram negativo, una Klebsiella. ¿Ya? Entonces, o una pseudomonas. Entonces, no es nomás, ay, siempre la neumonía va a ser neumococo. No, te puedes topar con todo esto. Klebsiella, ya vieron lo que hizo esa Klebsiella, y estos son gérmenes típicos. Ahora, un germen atípico, un micoplasma, una clamidia, neumonía, legionela, virus neumotrópicos, de gripe, adenovirus, metaneumovirus, virus sincitial respiratorio, SARS-CoV-2, COVID, influenza, o sea, estos son atípicos. Ahora, principalmente estos de aquí, Mycoplasma, Clamidia, Legionela, yo lo voy a ver más frecuente en cierto tipo de pacientes. ¿En qué tipo de pacientes? Pacientes VIH o inmunosuprimidos. ¿Qué paciente inmunosuprimido voy a pensar? Obviamente VIH o ya en fase SIDA, pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes que dializan, o sea, cualquiera de esos, ¿ya? Y aquí tenemos la tablita. Ok, un paciente que yo tengo, un paciente que voy a hacer un tratamiento ambulatorio y que no tiene nada, le doy amoxi, 1 gramo, cada 8 horas, ya hasta cada 12 horas, dependiendo de lo que pese, digamos, ¿no? O le puedo dar una doxiciclina, que está, perdón el error, 100 miligramos cada 12 horas. Un paciente ambulatorio, o sea, para su casa, pero que tiene comorbilidades. ¿Cuáles son esas comorbilidades? Puede ser diabetes, hipertenso, lo que quieran, pero que haya recibido ya antibiótico ya en los últimos 3 meses o que ha estado internado más de 2 días. Ya, entonces ahí puedo pensar en amoxiclavulánico más un macróleo. ¿Cuál? Acitromicina. O puedo usar una fluorquinolona. ¿Ya? Pero es de preferencia esperar o guardarla las levo en caso de tuberculosis. Aquí lo van a ver igual. Un paciente ya que ya está internado, ya, prefiero un betalactámico o también una ceftriaxona más un macrólido, puede ser la citro, ya, o monoterapia con fluorquinolona, pero prefiero esperar. Un paciente ambulatorio grave, ya un betalactámico, ampicilina, sulbactam, un pipertazo, ceftriaxona, o sea, hay muchas combinaciones que se pueden utilizar o utilizar ya la fluorquinolona, pero siempre te debe considerar que la levofloxacina debo pensar como mi última instancia, no neumonía que vean, neumonía que le doy levo. ¿Por qué? Porque como somos un país endémico y Santa Cruz hay mucho tuberculosis, un tratamiento, otra opción de tratamiento de tuberculosis se utiliza la levo, ¿ya? Se utiliza la levo. Pam. Entonces aquí, esto está en las clases de antibióticos, ya saben, la clasificación de los betalactámicos, tenemos el PECAMOS, B, penicilina, cefalosporina, carbapenem, monobactámico, banco. Ya, y en estas penicilinas, ¿ya cómo es que actúan? Me van a destruir esa síntesis de la pared. Ahora, ¿a cuál hay más pared para que actúen? ¿Gran positivo o gran negativo? Más en gran positivo. ¿Ya? Ahora, clasificación de las penicilinas. Tenemos naturales, aminopenicilinas, todo esto está en la clase de antibióticos, ¿ya? Para que lo puedan ver. Absolutamente todo. Ahora, aquí, super dato extra, no es de neumonía, pero así un extra, una penicilina benzatínica que voy a utilizar, digamos, en caso de una faringoamigdalitis purulenta, que estoy pensando en un estreptococo con piógenes, ¿cuánto yo voy a utilizar? Una penicilina benzatínica, ¿ya? Que tenga una amigdalitis.
1,2 millones. Y en pediátrico es la mitad. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí la sífilis? Ya, sífilis, cuando usted ve a un paciente con sífilis positivo, ya van a utilizar penicilina benzatínica. Se olvidan de querer darle cualquier otra burra, utilizan penicilina. Esto lo digo porque van a ir a su provincia o algo y van a tener, y esto sí hay. Si ustedes ven un paciente con sífilis, van a darle penicilina. Pero ¿cuánto le van a dar? Ya, el doble. O sea, si a una faringo, ya, yo doy 1,2 millones, o sea, el doble para sífilis, porque digamos la faringo es grave, pero la sífilis es más grave, la sífilis voy a dar el doble. Entonces voy a dar 2,4 millones, el doble. ¿Ya? Y el niño con una faringo voy a darle la mitad de lo que le da a un adulto. Entonces así nos aprenden de memoria. ¿Ya? Y este es uno de los medicamentos mejorcitos. ¿Por qué? Porque las bacterias se empiezan a comer los antibióticos por el mal uso de los antibióticos. Entonces estos inhibidores de la beta-lactamasa la sopapean a estas bacterias. ¿Ya? Vamos a pasar esta parte de los antibióticos, porque todo esto lo tienen en la clase de fármaco. Todo esto está en la clase de fármaco. Aquí, microorganismos atípicos son resistentes intrínsecamente a casi todos los beta-lactámicos. Y nosotros ahí tendríamos que utilizar un macróleo, una fluoroquinolona o una tetraciclina. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer si yo tengo una cepa MRSA, un origen extrahospitalario? Pucha, voy a tener cuidado, vamos, ¿no? Porque tengo que ver los factores, ¿ya? El paciente es alcohólico, esta bacteria me puedo topar. Un paciente EPOC, que nadie me respondió. Los pacientes EPOC son más complicados, ¿por qué? Porque ya hay un daño a nivel en la estructura del pulmón, en la estructura alveolo capilar. En el alveolo una alteración ahí de destrucción y es más fácil que se infecte y cuesta más tratarlo. Y otros tipos de infecciones, voy pensando, todas estas bacterias, ¿ya? Esto de epidemio, ya no le vamos a dar mucha bola. Ahora las manifestaciones. Nosotros siempre vamos a ver, o ustedes van a ver en sus pacientes, fiebre, taquipneico, tal vez van a saturar, van a utilizar músculos accesorios para la respiración, ¿ya? Entonces, y en un paciente que tenga MRSA va a tener hemoptisis, porque obviamente es mucho más agresivo. Entonces, tenemos estos síntomas en la fiebre, ¿ya? Falta, fatiga, confusión, sudoración, tos productiva, dolor costal al respirar, ¿por qué? Porque puede ser que haya un derrame pleural, porque eso se le dice dolor en punta de costado. ¿Ya? Entonces, yo para empezar a valorar a estos pacientes con neumonía, porque pueden empezar a hacer otras complicaciones, tengo que hacer criterios SIRS. En estos criterios SIRS, que es, digamos, que vaya a haber un estado de inflamación sistémica, la frecuencia cardíaca, ya está, bueno, aquí en realidad está para el otro lado. La frecuencia cardíaca que vaya a estar, claro, mayor a 90 latidos por minuto, o sea, que ya esté en 100 o más de 100. Frecuencia respiratoria más de 20. La temperatura menos de 36 o ya más de 38. Leucocitosis mayor a 12.000 o que ya tenga menos de 4.000. Ya, o sea, también puede ser que ya, o sea, me agotaron todos mis glóbulos blancos porque esa neumonía está haciendo bolsa, entonces no necesariamente neumonía. Hay neumonía solamente cuando veo más de 10.000. Puedes toparte un paciente séptico con neumonía y que tenga leucocitos en 4 porque ya se los agotaron. ¿Ya? Ahora yo, ¿qué es lo que voy a hacer en laboratorio? Voy a pedir cultivo. ¿Para qué? El cultivo para ver el microorganismo y el antibiótico que voy a dar. Y el hemocultivo casi siempre salen negativos, casi siempre. ¿Ya? Pero es importante ver cuando salga positivo porque eso nos orienta. Y hay que hacer algunas pruebas urinarias porque por ahí ya es una infección que viene del tracto urinario. Se puede pedir PCR, se puede, nos va a ayudar a ver el, el margen de riesgo de la mortalidad del cuadro, qué tan agudo sea. Y ahí podemos pedir algunos tipos de anticuerpos cuando no nos cuadran las cosas. Ya, por ejemplo, ahí nosotros pedíamos para el COVID, IgG, IgM. Prácticamente en los hospitales casi siempre hay cultivo para todo. Casi siempre, ¿por qué? Porque el cultivo digamos, cuando es para neumonía, hacen cultivo de secreción bronquial, con cotonete meten o le hacen que escupa y eso lo agarran, el agar sangre, un cotonete, lo mezclan ahí, lo sellan y lo colocan una máquina especial con una temperatura especial y dejan que eso prolifere.
¿ya? Y eso sí, todos los cultivos siempre se tardan 3 días en dar resultado, ¿ya? Ahora aquí, para esto, lo que vayan a iniciar con neumonía, va directo con medicina interna, descárguense esa aplicación en Medcal, porque por ejemplo aquí pueden utilizar estas tablas de valoración que les van a pedir. Aquí, por ejemplo, uy, me pasé. Ahí el PCI, esta tabla, que es la del PCI, ya, donde ustedes van a empezar a rellenar edad, sexo, ya si tiene alguna neoplasia, si tiene enfermedades del hígado, o sea, ustedes van marcando sí, no, sí, no, sí, no, y ahí terminan de marcar y le va a dar una estadificación. Ya, se hace el CURP 65, sí, que este es el básico, ya para ver si va un manejo ambulatorio, hospitalario o lo meto a UCI. ¿En qué consiste el CURP 65? C, confusión, un punto, urea. Bueno, la urea en realidad aquí está en miniosmol, pero que tengamos una urea mayor a 40, otro punto. Ya la respiración en más de 30, un punto. La presión menor de 90 ya, y menor de 60 o que esté taquicárdico, nosotros decíamos, pero aquí utilizan la presión y la edad, un punto. Dependiendo de eso, yo veo para la casa con antibióticos, vía oral, lo interno y tratamiento endovenoso o lo meto a UCI. Ya, entonces esto es prácticamente el CURP. Me quiero ir más al PCI, que este es el PCI. ¿Qué me dice? Ya, este PCI, yo tengo un paciente que me ingresa. Ya, ahorita yo veo un paciente con neumonía o con sospecha de neumonía, lo reviso, tengo todo, hago las valoraciones, rayos X, todo, tengo todo. Entonces yo tengo que ver si a este paciente lo interno lo mando para la casa o qué antibiótico utilizo. Utilizo el PCI. Si no tengo la calculadora, me la tengo que usar este algoritmo. ¿Ya? O puedo utilizar el CURV 65. Mejor usar PCI. ¿Ya? Entonces yo primero, en mi PCI me sale menor de 70, bueno, o un CURV menor o igual a 1, ya, yo voy a hacer un tratamiento donde lo voy a botar al paciente, porque el hospital no es una, no es un hotel. Pero yo a este paciente tengo que ver qué comorbilidades tiene. Este paciente tiene factores de riesgo o hay riesgo de que tenga patógenos resistentes, y ahí es donde yo me pregunto, ¿recibió antibiótico en los últimos 90 días? ¿Lo han internado? ¿El paciente está inmunosuprimido? ¿Tiene insuficiencia cardíaca? ¿Algún problema pulmonar, renal, enfermedad hepática? ¿Tiene? ¿No tiene? Ok, entonces yo voy a hacer una monoterapia. Le voy a dar amoxicilina. 500 miligramos cada 12 horas o le doy doxicilina 100 miligramos cada 12 horas o le doy macrólido. Perfecto. Ahora, si mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, tiene cirrosis o ya recibió antibióticos, entonces, ya, entonces no puedo hacer monoterapia, tengo que combinar. Puedo utilizar un betalactámico, o sea, una amoxicilina, ¿ya? O una cefuroxima, ¿ya? Con un macrólido, sí o sí. No te dice amoxicilina nomás, te dice amoxicilina clavulánico con un macrólido. Y si yo no tengo estos medicamentos, ok, puedo utilizar una monoterapia, levo, pero yo tengo que, aquí en nuestro contexto, porque esta es una tabla gringa, tengo que saber que la levo me la voy a guardar para tuberculosis, a no ser que no tenga más y el paciente se muera, ¿ya? Ahora, si mi paciente tiene ya un PCI más de 90 o un CURP 65 más de 2, ¿qué significa CURP 65 más de 2? Que mi paciente esté confundido, que esté la presión baja y que tenga 65 años, o sea, que tenga 3 más de 2. ¿Ya? Entonces, el tratamiento yo lo voy a hospitalizar. Pero yo me tengo que preguntar, ¿será que mi paciente podría tener una pseudomona? Este paciente tal vez ha recibido antibióticos o ha estado hospitalizado en estos últimos días o ha tenido una neumonía severa antes. ¿Ha tenido algo? No, no ha tenido nada. Ya, ok, no ha sido hospitalizado, no ha recibido antibióticos. Veo, está hipotenso. A ver cómo está el monitor, cómo está la frecuencia cardíaca de mi paciente, signos vitales. Está hipotenso. Entonces, este hipotenso va a necesitar vasopresores. Y aparte está con dificultad respiratoria, lo van a tener que entubar. Entonces yo ahí me pregunto, ¿está? Sí, ok. UCI. No, está hipotenso, no necesita vasopresores, no necesita ventilación mecánica. Ok, aquí voy a tener que utilizar unos criterios, que estos son criterios ya que es de la Sociedad de Americana de Infecciones. Ya, a ver. Sociedad de Enfermedades Infecciosas Americanas, exacto.
¿ya? Y ahí yo voy a ver si tiene criterios de esto, y si no tiene nada de eso, no lo hago en UCI, en piso nomás. Pero si mi paciente tiene hipotensión, pues le voy a colocar una bomba de adrenalina, voy a usar Nora, no sé, algo, tal, lo tengo que entubar, sí o sí a UCI. Ya, y ahí, ¿qué fármaco voy a usar? Puedo yo combinar, ya puedo utilizar un beta-lactámico, una ampicilina sulbactam, que ya en algunos lugares hay o utilizo una ceftarolina, que es una cefalosporina tercera, una ceftriaxona, que es cefalosporina tercera, una cefotaxime, que es cefalosporina de segunda. ¿Cómo sé? Vean la clase de antibióticos, ahí les explico cómo saber cuándo es primera, segunda, tercera generación. Ahora, yo dependiendo de eso, yo me pongo a pensar, ¿será que le doy un plus, le doy un extra aparte de ampicilina sulbactam? ¿Será que le doy una citro? Empiezo endovenoso y después me paso a vía oral, o le doy claritro de doxiciclina vía oral. ¿Qué prefiero? Me pongo a pensar, ya lo puedo pensar. Ya, ahora, yo sospecho que este paciente puede tener un estafilococo aureus meticilin resistente, sí. Ahí aparte recibió antibióticos, sí. Entonces, si ha recibido todo eso, doy banco recién o linezolid. Ya, ahora, si mi paciente no tiene nada de eso y yo veo que tiene CURP 65, más de 2, PSI más de 90, ha recibido antibióticos en los últimos 90 días, de entrada, tratamiento antipseudomonas, ya uso pipertazo, cefepime, ceftazidima, meropenem, imipenem, ya, y le puedo pensar en agregar una citro, algo de esto. Y si aparte yo digo, pucha, ¿será que tiene una pseudomona? Y por ahí un MDSA también, no igual, banco linezolid. Entonces, aquí, ¿por qué digo todo esto? Porque a veces, tiene neumonía, lleva un abuelito, démosle levo. El paciente tal vez no necesita levo, podría haberse solucionado sola con una amoxicilina. ¿Ya? O, ay, no, el paciente, doctor, hay un riesgo, pero no sé, puede ser que sea una pseudomona o una MRSA. ¿Y cómo sabes? ¿Por qué pensás? No sé, démosle directamente banco. O sea, te saltaste todo esto. Por ahí tu paciente no ha recibido antibiótico, no ha estado hospitalizado, no está hipotenso, no necesita ventilación mecánica, no tiene nada. ¿Para qué te vas a ir acá a banco? Puedes empezar directamente, ampicilina subactam, acitro, o sea, puedes empezar cualquiera de esas cosas, ¿ya? Entonces, siempre, al menos nosotros tenemos que pensar, tratamiento beta-lactámico más un macrolide o un alevo. Aquí está el resumen de los antibióticos, ya dependiendo de lo que ustedes vayan a utilizar. Y aquí prácticamente lo que ustedes tienen que tener. El paciente te va a llegar con una neumonía adquirida en la comunidad, que es lo que más van a ver. El paciente tiene tos, le falta el aire, está desaturando, tiene estertores crepitantes, en la radiografía hay infiltrados, ok. Ya el paciente está sintomático, glóbulos blancos, ¿cómo están? Está con fiebre. Ya, respuesta al tratamiento. A ver, ¿qué le doy? ¿Es una neumonía adquirida en la comunidad o es una neumonía adquirida en la comunidad y ya tiene una complicación? Entonces, dependiendo de esto, yo veo el tiempo de la evolución que tiene este paciente. Y aquí está un resumen de todo esto que lo van a tener en, en... Sí, ese es el tema de valorar a tu paciente y irte directamente al Levo o darle banco. O sea, por eso que ya no se da solamente a Moxi, porque se ha utilizado de una mala manera y ahora ya los pacientes tienen resistencia a los antibióticos, ¿no?